Lomita. De Ecuador, Lomita. Aupiva el aporte Lomita. Hoy le traemos un nuevo videoblog más. Y el tema para hoy va a ser... así mismo, la música. Sí, la música. Este es el problema. La letra de la sola, justificar música como ya nunca jamás se interrumpía la gente. De locomoda y música. Sí, hoy vamos a hablar de la música. Eso que empezás a escuchar, gente, pues tiro que hizo. Ahora con cuatro cuñas, Cristito, pelo, meme, pete y morena y te. O esa música que te sube el ánimo. Y eso, esa música que te inspira, que te apasiona. A eso que vos le llamás música de perro, ¿eh? Ahora es cierto que nos acordamos. Y mandó el amor. En este canal de Legalete Lomita ya llegamos a los 1000 suscriptores. Más de 1000 suscriptores a la mitad. Sí, súper felices y contentos de estar con más personas que nos están siguiendo. Un saludo muy especial a toda esa gente que nos sigue de varios puntos del país, que nos manda saludos, besos, erea. Y el pedido especial para todos los que ven nuestros videos, creo que lo que pedimos es solamente que dejen sus opiniones, sus comentarios abajo. Eso es muy importante, que dejen los comentarios, las opiniones buenas y malas, lo que ustedes quieran. La manita arriba nos anima a seguir haciendo más videos. Por cada me gusta estamos recibiendo un pedazo de pan. Y ahora es famoso el tema de los sync. Entonces acá está el video de la chica que nos envió también un sync. Gracias de corazón. Vamos a ver el video, moco. Sí. Dale. Habla. Fuerte, fuerte. Dale. ¿Qué voy a decir? Fuerte. ¿Qué voy a decir? Dale. Saludo. Con cariño. Lomita. Con cariño. Dale, Con beso, gusto, beso, dale. beso. Con cariño y beso. Entonces, pues, Los chicos de Legalete Lomita son los mejores. Eso. Un beso a todos los chicos, soy fans. Lo quiero mucho así. Número 1 de Legalete Lomita. Ayúdenme. Es un fan, pero corazón, riñón, pulmón. Espectacular. Nariz, pie, cabeza. Erea, tronco, de falopio. Y de trompa de falopio. Útero. No, pero Un déjà vu. hay que calmar. Bueno, la música tiene mucho que ver en nuestra vida. Y cuando estamos en ciertas situaciones sentimentales, gente cada llureza, no vaya que escuchar música cuando estás enamorado y escuchas esta clase de música. Cada mañana cuando despierto viene el recuerdo de tu último beso. Cada mañana. Sí, muchos corazoncitos por todos lados, o sea. O aparece para llamar el corazón de bárbaro. Para ni que antes que te deja más de tus novios. Vamos a ver qué pasa con la chica. Si te engañó tu novio y escucha esta clase de música, amón demasiado. No lo esperaba de ti. ¿Cómo pudiste engañarme de un amor tan grande que yo te di? No ser tan fuerte, ay, pues, la música que escuchas así cuando el chico, por ejemplo, te pide un tiempo. Pidió un tiempo. Pero para eso cuando hay música, pero llegando acá un problema. Sí, la música está cuando tenés esas pasiones, ¿verdad? Y bueno, pues hablando de la música, que dije como 400 veces la música ya, pero no importa si ese es el tema. La música es aquel que te hace vibrar. No, no, digo, música, no, vale, va de música, o sea, no, manera. Eso ya pasó todo. Hay gente que feliz de la vida canta en inglés y que obviamente decimos que cantamos perfectamente, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nuestro amigo canta muy bien inglés. Peñate, por ejemplo.
anos tenho sapurulai. Aqui mandei semana que le trae. Me le echo le. Es pura de cacao. Guau, que nunca te pasó que cuando estaba cantando súper bien te Guau, que nunca te pasó que estaba cantando súper bien y que de repente ¿verdad? Se corta la música y resulta ser que el que cantaba Yo lo que estaba diciendo. bueno, tú ya vas a estar por ahí, ¿eh? Sí, lo que escuchan rock son machos. ¿Qué hace, loco? ¿Qué música estás escuchando? Estoy escuchando música romántica. ¡No, loco! ¿Cómo está? ¡No tenés que escuchar, loco! ¿Qué música romántica, loco? Que puta de la música son Lola. ¿Vos qué música escuchás, loco? Y yo solo escucho así banda romántica. ¡No, los locos! ¡Chata, los locos! ¡Ahora sí, loco! Hola, mami. ¿Me acabas de la lechita? Sí, no, cereal, no le ponga. Sí, sí, chocolate. Ah, espera, enfriana un poco primero. No, cereal, no, chocolate. Sí, poner un poco de vainilla. Dale. ¡No, loco! Sí, así mismo hay gente que quiere imponer el estilo de música, ya. Pero bueno, cada uno tiene que respetar su estilo de música. La música es increíble, es espectacular, es lo más lindo que hay en el mundo. Te puede hacer sentir cosas inimaginables, recordar, tocarte el corazón. María, mándasela ya. ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que... ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé. Ya, loco, ¿cómo tú también? Ya, loco, olvídate. Pero son cosas que pasan. Gracias a la música te ayuda a hacer las cosas. Por ejemplo, vos cuando querés salir a caminar. Por ejemplo, sin música sería así. Mas seu silêncio no alto e caiu, ¿Qué, güey? Pero con música. Sí, seguí caminando mucho más kilómetros. Y bueno, esa es la historia del por qué mi perro se llama Sinfonian. Continuemos.
Y hablando de todo, un poco de los estilos de música, también está la música electrónica. No tengo nada en contra de la música electrónica, pero hay músicas electrónicas en especial. Por ejemplo, tienen un ritmo espectacular, pero por el medio. Pero cuando va empezando, el intro es demasiado largo. Digámosle intro. Y pues, imagínense que esta clase de música se quiera bailar en la discoteca. Yo creo que pasaría algo así. Gobierno de unos hombres que robaron el poder. Electrónica. Música electrónica que media hora después por poco nos empieza el ritmo que nos gusta, o sea, ¿qué fue que esa? Sí, pero hay muchas clases de música que podemos elegir. Música así divertida, esa música country, hip hop, rock, puede ser las cumbias. Y por ahora hay mucha música decente que podemos escuchar, ¿verdad? Por ejemplo, así, a ver mi video ya. ¿Quieres chuculú? Toma chuculú. ¿Quieres chuculú? Toma chuculú. Ya, perrea, mami, perreo intenso. Y bueno, entonces hasta acá el videoblog de hoy. Recordá dejar tu comentario una vez, te hago recordar, porque es muy importante saber tu opinión. Y adelante, mis amigos. Entonces, hacer un canal, si no tenés un canal así, para suscribirte a este canal, para seguir viendo los videos, suscribirte, si no, maíz y cuátela. Maíz y cuátela, vieja video. ¿Qué mira? Si no te suscribes a este canal, ¿Se va a suscribir? úsalo. Bueno, un agradecimiento especial como siempre a las páginas Core y Ñan de Yara Zapatutaco que nos están apoyando siempre. Esto que es Legal te lo mira. Y también tienen las páginas, pueden pasar por nuestra fanpage, pueden sugerir, pueden mandar ideas. Pueden entrar acá en la fanpage entonces Legal te lo mira para seguir viendo estos videos. Aprovecho de invitarles al canal de doblaje en guaraní que se llama Warpar, también que puede pasar si quieren ver doblajes en guaraní para todos los paraguayos, especialmente obviamente de guaraní. Entonces pueden pasar, pueden hacer clic acá, tienen Warpar, el canal donde subimos doblaje en guaraní. Goku en guaraní, los Homero en guaraní. Entran y van a ver muchos doblajes. El Smosh en guaraní, entonces invitamos para que pase por este canal. También puede estar pasando en el canal de nuestro amigo Rubén Benrut Villalba. También puede pasar por el canal de Benrut Villalba, que se está dedicando a la música, específicamente el rap. Sube videos cantando, rapeando un poco, ya tú sabes, mami. Entonces vamos a pasar las fotos que enviaron en la fanpage, que pueden ir enviando también por inbox para pasar las fotos en el final de este video. Así que un agradecimiento a todas esas personas, súper buena onda. ¿Qué ya tomando, güey?